Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Casa de Galicia en Madrid, sede de la delegación de la Xunta en la capital de España, cuyo delegado y director, don José Ramón Onega López, quien hoy no ha podido acompañarnos, les envía un afectuoso saludo en nombre del presidente de la Xunta. Pues bien, nos complacemos en acoger hoy el acto de presentación de la novela Casa de Vecinos, magníficamente editada por Edicións Correo, de Eugenio Feijó, un autor del que en enero de este mismo año presentamos en esta misma sala otra novela suya, la titulada Los silencios de Martina. La obra que hoy presentamos es en realidad el tercer libro de Eugenio Feijó, escritor y periodista, quien, habiendo nacido en Madrid, pasó la mayor parte de su infancia en la aldea ourensana de Abeleda, a orillas del Sil, al lado mismo de la provincia de Lugo. Desde los 20 años ha fundado revistas y trabajado en numerosos medios informativos y editoriales, en ocasiones como director. Pueden encontrar un extracto de su currículum en la solapa del libro que hoy nos ocupa, ya que una vez finalizado el acto pueden ustedes adquirirlo en el hall para que el autor se lo firme. Casa de Vecinos es una novela costumbrista actual que narra las peripecias de medio centenar de personas de un barrio madrileño, 30 de las cuales viven en la misma casa. Así que es fácil imaginarse la variedad de situaciones en que podrán verse involucrados estos personajes, pertenecientes a generaciones distintas. A mí la ilustración de la cubierta del libro me sugiere la comicidad, con sus tintes de tragedia también, y desde luego de análisis psicológico y sociológico que hay detrás, de los tebeos de Ibáñez, 13 la rue del Percebe, por no hablar de otras recientes series televisivas que todos hemos visto en algún momento. Y es que el tema da para tanto porque nos reconocemos en él. Ocurre como en el amor, omnipresente en la literatura. Todos los temas en realidad están ahí, para que la literatura los atrape. Y cada autor lo hará a su estilo. Y esto es lo que define el arte inconfundible de los distintos escritores: la forma en que cada uno alcanza el pájaro volando al que apunta en su imaginación. Yo espero que les guste la manera en que Eugenio Feijó, experimentado observador de la naturaleza humana, nos ha preparado este plato que hoy presentamos en su particular y exclusiva cocina literaria. Un alimento para el alma, como son los buenos libros, compuesto de tantos ingredientes al menos como tantas historias lo conforman. Y yo termino aquí para dar paso a la presentadora propiamente dicha del libro, la periodista Nuria Álvarez, y posteriormente al autor que me acompañan en esta mesa. Muchas gracias y con ustedes, Nuria Álvarez. Muchas gracias, Ramón. Bienvenidos a todos. Mi más cariñoso saludo a los que estáis hoy con nosotros. Veo muchas caras conocidas, hay muchos familiares y amigos de Eugenio, y aunque tenía previsto hablar de usted, yo creo que en este marco me vais a permitir que os tutee a todos. Quiero agradecer a Eugenio la invitación a participar y a presentar aquí y a presentar la novela, una novela que he leído en 3 ocasiones. Primero la leí cuando todavía era un PDF sacado de un Word, luego la leí en mayo cuando tuve por vez primera el ejemplar entre mis manos, y ahora la he leído estos días de atrás porque quería traer muy frescos todos los recuerdos del libro y de sus personajes. Como hay tantas historias, pues era mejor refrescarlas en la memoria. Bueno, pues Casa de Vecinos, vamos a ver, Casa de Vecinos es muchas de las cosas que os imagináis seguramente por lo que ha contado Ramón,
por esta estupenda portada de nuestro amigo Luis Martín, pero es otras muchas cosas. Y yo creo que voy a resaltar más esas otras cosas que he percibido, que esas otras vivencias que ha originado en mí su lectura. Yo lo definiría como un trocito de España. O sea, el libro, el conjunto de las historias que hay en el libro son un trocito de la España que estamos viviendo hoy o que en los últimos años. Una España marcada por la crisis económica y con un montón de historias que nos resultan muy cercanas, muy conocidas. Casi todos los personajes que pasan por Casa de Vecinos nos recuerdan a alguien. Por eso ya digo, es un libro que te llega y que te hace meterte en las historias. Pues un libro de historias, no es una historia. El marco de la comunidad de vecinos, pues como ha dicho Ramón, es un marco recurrente en la literatura y es un marco recurrente hoy pues en la ficción, en las televisiones. Pero para mí la casa de vecinos, o sea, la casa de vecinos, la comunidad, es solo una excusa, un hilo conductor para un montón de historias. Yo diría otro tema más. ¿Por qué Casa de Vecinos? Ni siquiera a mí me ha recordado mucho a las series de televisión bueno, que todos vemos, que a los chicos jóvenes les gustan tanto, que a algunos pues, nos gustan menos. Hay una cosa totalmente diferente y es que mientras que la ficción televisiva, la Casa de Vecinos es un lugar donde la gente cohabita y se relaciona o se interrelaciona de una manera muy fuerte, yo creo que en la Casa de Vecinos de Eugenio, como en las casas de vecinos de hoy, en realidad vivimos historias paralelas. De hecho, a las personas de hoy, a los vecinos de la comunidad de hoy, como los vecinos de Casa de Vecinos, los propietarios de esos pisos en la misma finca, nos importa bastante poco lo que opinan los demás, lo que piensan los demás. Como he dicho, esta es una historia de historias y por eso con esa enorme cantidad de personajes, esos 50 personajes, más de 50 personajes, es una historia fácil de seguir, en general porque cada vivencia, cada experiencia, pues tiene su lugar, se entremezclan en algún momento, pero en realidad, subrayo, transcurren de manera paralela y eso hace bastante más fácil la lectura, que además el autor nos ayuda. Al final del libro hay un elenco de personajes, los va situando en cada piso por si en algún momento perdemos el hilo. Hay un elemento clarísimamente común entre el marco, la comunidad de vecinos y las historias. La finca en la que todos estos señores viven y conviven es una finca decadente, ha vivido tiempos mejores, pero ahora le falla todo, pues porque no ha habido un mantenimiento, porque en eso sí que es común con la realidad, a todos nos cuesta trabajo sacar dinero para pagar las cuotas y las derramas, y bueno, pues el tejado tiene goteras, se producen atrancos, no funciona el ascensor, el cuadro eléctrico pues de vez en cuando deja a todos sin suministro eléctrico y eso es lo común con las historias. Las historias en general son unas historias de familias y de personas decadentes, o sea, lo están pasando especialmente mal, vienen casi todos ellos de épocas mejores y eso sí que es común, ese espíritu de decadencia, de sociedad decadente, la que retrata Eugenio, ya digo, muy marcada por el momento histórico del final de una crisis terrible. Hay muchas historias
En general, cuando se hace una presentación del libro, se suelen seleccionar algunos personajes especiales, pues protagonistas, otros personajes que te han llamado la atención. Aquí es difícil, para mí es difícil. Por lo tanto, yo, en vez de hablar de personajes, voy a hablar de situaciones que se repiten. Que son vivencias que comparten de manera paralela diferentes personas. En este sentido, pues creo que hay una situación que es una situación que vivimos todos cerca, y es la de las personas mayores o no tan mayores. En realidad son personas todavía jóvenes para llegar a esa etapa, que han tenido vidas profesionales exitosas y que seguramente esperaban un final muy distinto. Con todo este tema de las prejubilaciones, tanta gente que se queda en casa demasiado pronto y tiene que recurrir a llenar su vida con algunas aficiones estupendas, pero que a todos quizá nos gustaría que llegasen un poquito más tarde. También está presente en varias historias lo que es las diferencias generacionales. Dentro de las diferencias generacionales yo llamaría la atención sobre todo a la preocupación que muestra Eugenio por la educación de los hijos, que a todos los padres nos preocupa tanto, que tantas veces nos preguntamos, ¿lo estaremos haciendo bien? ¿O hemos fallado en esto? ¿Nuestros hijos tienen problemas porque no hemos sabido estar a la altura en determinadas circunstancias? Bueno, pues eso también es recurrente. Hay varias historias que hablan de ello, como también lo es pues algunas situaciones que se producen hoy en la vida, la vuelta de hijos que tendrían que ser independientes y que vuelven a la casa familiar para seguir comiendo. O sea, situaciones, como veis todos vosotros, pues muy cercanas. Me llama también la atención en el libro ya anterior de Eugenio, y luego hablaré muy poquito de este tema, pues que a Eugenio no se le olvida nunca que ha sido profesional, que ha sido empresario, y también en Casa de Vecinos analizamos, también se analiza lo que es el cambio de modelo en la vida, en los negocios, ¿no? En el sentido de pequeños establecimientos que en un momento pues estaban tan cercanos a todos, cerca de casa, y que ahora tienen que competir con pues, nuevos modelos, hipermercados. Y bueno, pues Eugenio también hace un guiño a todos los cambios sociales originados por esta nueva situación, y bueno, pues les da su propia historia, pues en las historias del bar, en la droguería, que ya hasta regala para que la gente entre a comprar, y la gente prefiere ir a otros sitios donde se compra con un criterio incluso de ocio. El afilador, la botica, una botica en la que todavía se hacen fórmulas magistrales. Las relaciones sentimentales están también presentes en este libro. Quizá no tienen el mismo protagonismo de los libros anteriores de Eugenio, pero bueno, pues están ahí, y además están ahí también en forma de nuevos modelos familiares que están cambiando la sociedad. También hay referencia a ello. Luego, el punto común de las reuniones de la comunidad. ¿Y qué os voy a decir de las reuniones de la comunidad? Pues yo creo que es el típico escenario donde se habla mucho, no se dice nada y se escucha menos. Entonces, bueno, pues las citas que tienen que ver con las reuniones de la comunidad pues se convierten casi en un ejercicio de sinsentidos, de lo absurdo de esas situaciones. Y en medio de ellas, Eugenio utiliza lo que es reivindica el sentido común, la educación e incluso la generosidad, y hace posible que algún personaje en medio de ese caos, por ser
tan diferente a lo que esperamos todos, logre sacar algo diferente o algo nuevo de ese grupo, de ese gallinero, porque no es más que un gallinero lo que ocurre en estas situaciones. Me llama la atención que creo que es el único personaje extranjero del libro, es una mujer china, es la que es capaz de introducir ese punto de sentido común y ese llamamiento a la reflexión que el resto de los personajes pues no tienen cuando se reúnen para decidir algo en común. El desenlace de la novela, que no es, vamos a ver, o el punto final de la novela, que no es tal, es también sorprende por lo inesperado y sorprende también por la manera en la que lo perciben el resto de los personajes. Y Eugenio se convierte en un narrador omnisciente que lo sabe todo y se atreve a ir un poco después a explicar qué les pasa a todos esos personajes un tiempo después, ¿vale? Y la verdad es que hasta con un acontecimiento tan inesperado, tan diferente, tan sorprendente, pues las vidas siguen más o menos igual para todos. Y bueno, yo creo que es una metáfora de lo difícil que es reconducir las muchas situaciones y que bueno, pues cada uno vamos por nuestro camino y tampoco hacemos ejercicio para que cambien demasiado las cosas. Eugenio es sobre todo un contador de historias o un narrador de historias. Quería evitar la palabra contador porque como hay tantos personajes podía parecer que estaba diciendo cuántas historias. No, es un narrador de historias. Todo lo que le conocemos lo sabemos bien. Os puedo decir que tanto en el primer libro como en este en concreto, y creo que también en Los silencios de Martina, pues me he encontrado con historias que Eugenio nos contaba cuando íbamos de viaje profesional a Barcelona, a las ferias, cargados de revistas. Ya había esas historias que para mí no eran nuevas, me las he vuelto a encontrar. Porque el autor tiene una gran curiosidad por la vida, sabe escuchar y retiene y además comparte. Yo creo que esto es estupendo que lo haya hecho y que poco a poco pues todas esas vivencias de una vida profesional y personal tan intensa pues quedan reflejadas en un soporte para siempre. Con respecto al sentido del humor, que es cuando me he movido con Casa de Vecinos estos días revisándolo, pues mis compañeros de trabajo o algún amigo me ha dicho, anda, ¿te estás leyendo un libro de humor? Pues yo creo que Casa de Vecinos no es en absoluto un libro de humor y que es verdad que te ríes, pero es como en la vida, que muchas veces te ríes por no llorar. El humor está, digamos que, en ese entorno. No quería terminar sin hacer unas referencias a la vinculación de este libro con los dos anteriores de Eugenio. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Voy a empezar por las diferencias. Yo siempre le he dicho, cada vez que he leído un libro nuevo, que me sorprendía el cambio tan radical de registro entre uno y otro. De Casa de Vecinos os acabo de hablar, más o menos os podéis hacer una idea. Un ruiseñor en la abadía era una novela intimista, ambiente rural, en los difíciles años de la posguerra, una historia de amor entre personajes sencillos. En Martina nos encontramos pues un escenario muy diferente. A mí Martina me parece una novela muy dura, muy protagonizada por los celos. Yo creo que es una novela urbana, aunque tenga mucha parte que se desarrolla en ambientes, en pueblos, en el ambiente rural. Y bueno, también la época histórica, aunque es una historia que continúa en el tiempo, pero se desarrolla también ya en una época más cercana.
Estas serían las diferencias, y en común de las tres novelas, de las tres obras, pues yo ¿qué veo? Pues veo mucho Eugenio. Yo creo que encontramos, los que le conocemos a Eugenio, por todas las partes. Encontramos mucho Galicia, porque sin duda Eugenio es una persona de lugares, de territorios, y le influye mucho. Entonces, Galicia está clarísimo que es una huella, tiene una impronta enorme, como no podía ser de otra manera, con tantos años allí cuando era pequeño, conviviendo con la idiosincrasia gallega tanto tiempo. Y bueno, también hay mucho Guadalajara, pues, que también ha sido un referente en su vida, mucha Alcarria. Y como hay tanto de Eugenio, tanto de amigos, tanto de vivencias comunes, pues hasta hace un guiño y habla de mi pueblo de adopción, también en Guadalajara, que se llama Majalrayo, y que bueno, pues es donde he escrito estos días estas notas. Y luego también hay en todos los libros, pues están los cameos de Eugenio por allí, escurriéndose. Primero como en Un ruiseñor en la abadía, como un niño pequeño, allí con el ambiente de su pueblo, con sus tíos, con sus abuelos tan reconocibles. En Los silencios de Martín hay mucho más de su etapa profesional, esa etapa en la que hemos convivido y que nos ha dejado a todos los que hemos trabajado juntos pues tanto pozo, tanta huella. Y bueno, pues aquí está, es divertidísimo, este sí que es un personaje divertido, más que nada porque Uxío, el periodista, jubilado, escultor y mil cosas más, pues bueno, para mí es Eugenio. O sea, yo cuando le veía en la reunión de la comunidad de vecinos y decía lo que decía, es que estaba viendo a Eugenio, el gesto de Eugenio, el entrecejo de Eugenio, absolutamente Eugenio, por todas partes. Y pues por mi parte, nada más, solamente decir que Eugenio tiene muchas ganas de seguir escribiendo. Yo he leído ya otro libro de historias también, y os quería decir que en el libro de historias he encontrado, pues yo creo que lo más bonito, no lo sabe Eugenio, lo que más me ha gustado de todo lo que ha escrito Eugenio hasta ahora es un relato El reloj del abuelo, me parece que se llama, que de verdad me parece magistral. Soy una lectora de relatos cortos, me gustan, me parecen un género dificilísimo. En el instituto de mis hijos organizo un concurso de relato todos los años, me leo muchos relatos y de verdad encontrar algo tan bonito, como ya no seré la presentadora de ese libro, me adelanto para decirlo y para animaros a seguir compartiendo historias con nuestro amigo. Y nada más. Gracias. Bien, y ahora con ustedes el autor, Eugenio Feijóo. Queridos amigos, muy buenas tardes y muchísimas gracias por asistir a este acto. Voy a seguir en la línea de Nuria, tuteando si no os importa. Nuria ha definido perfectamente el contenido, las características del libro, de la novela, y por tanto yo me voy a limitar a dar pinceladas acerca de por qué, cómo y qué pretendía decir al escribir este libro. Casa de vecinos es una novela costumbrista, urbana, actual, que se desarrolla en un barrio de Madrid, pero es trasladable a cualquier otro barrio de cualquier otra ciudad, siempre que haya comunidades de vecinos. Elegí Madrid porque esta es una tierra de aluvión, donde hay gente procedente de toda España, incluso de todo el mundo, donde precisamente la variedad de personajes, la variedad de personas permite hilvanar cualquier historia y puede ser creíble precisamente por esa variedad en la que se desarrolla. Es
Sí, después de mis obras anteriores, esta es una que se desarrolla fuera de Galicia, aunque dos personajes principales son gallegos y hay una parte pequeña que se desarrolla en un pueblo de Galicia. Pero, sin embargo, la constante de Galicia en mi obra es inevitable. Yo nací en Madrid, pero 2-3 años, hasta los 9-10, estuve en Galicia, además en la Galicia profunda, en la Galicia rural, en la Galicia interior. Por tanto, el despertar mío a la vida se ha producido allí y es inevitable. No soy demasiado consciente, pero Galicia está permanentemente presente en mi obra. Este texto que se ha publicado es un texto un poco más light de otro que tenía, que al final acabó siendo un poco agresivo, no sé si hasta político inclusive, y me obligó a rectificar. Nuria es una de las personas a las que es tan amable que le he pedido que me lea las obras antes de publicarla y algunos consejos me da y dice esto es una barbaridad, creo que se te debe ocurrir, etc. En este caso, Nuria ya leyó efectivamente el PDF del libro cuando ya estaba bastante corregido, le había quitado yo bastante agresividad, pero aún así algunos consejos de ella seguí para hacer un libro, para ser un poco más prudente a la hora de hablar de la sociedad española. Porque, a fin de cuentas, Casa de Vecinos no es más que una excusa para hablar de la sociedad española actual y de los cambios profundos que se están produciendo en ella. Yo creo que España atraviesa una etapa muy compleja, una etapa difícil, yo no sé si caótica. Un político recientemente ha dicho que da la impresión de que caminamos hacia el caos, hacia la anarquía. Yo creo que en cierta forma sí, incluso añadiría o me preguntaría si no se está convirtiendo esto en un país ingobernable. De alguna forma creo que sí. Hay una situación muy especial. Permanentemente en los medios informativos hay una constante referencia a los derechos de los ciudadanos. Nadie habla de obligaciones. Supuestamente el primer político que coja el micrófono, se suba a un escenario y hable de obligaciones, seguramente le linchan en unos instantes. Pero el caso es que se da una circunstancia, una contradicción. Por una parte, la gente que lo está pasando mal, que está en paro, que no tiene medios económicos, recibe esa avalancha, ese diluvio permanente de promesas de derechos y al final no tiene nada, ¿no? Tiene derechos muy teóricos, pero no tiene casa, no tiene vivienda, no tiene comida, no tiene medios y por tanto yo creo que de ahí es donde se está produciendo esa reacción de la sociedad española por esta contradicción que hay entre lo que se le dice a la gente que tiene y lo que realmente la gente tiene. Pero para conocer la situación, ese que está por ahí es mi nieto, que ya estuvo a punto de torpedearme la presentación que hice en Tordesillas. No, Mar, no te preocupes, tranquila, no te preocupes. Ya estuvo a punto de torpedearme la presentación en Tordesillas, Valladolid, porque estuvo corriendo por los pasillos, pero bueno, no pasa nada. Digo que una buena forma de conocer la situación actual de la sociedad española es conectarse a una de las 1000 tertulias que hay en radio y en televisión, de las que yo, por cierto, no soy nada partidario, por lo que ahora os diré. En esas tertulias donde es el caos en la discusión, donde los tertulianos no se respetan unos a otros, donde da igual que uno demuestre que lo que el otro ha dicho es mentira, cada uno son personajes, son tertulianos casi siempre doctrinarios que van a decir lo que quieren decir y da igual que se les rebata o se les deje de rebatir, ellos siguen manteniéndose en sus 13 absolutamente. Si me permitís un paréntesis en relación con las tertulias, uno de mis escritores preferidos es Pío Baroja, no tanto por cómo escribe, sino por cómo piensa o por cómo pensaba. En un momento determinado, Pío Baroja dijo que él aspiraba a vivir en una sociedad sin monjas, sin moscas y sin carabineros.
Yo no tengo nada en contra de las monjas, faltaría más, ni nada en contra de los carabineros, pero, por decir también una expresión barogiana, yo aspiro a vivir en una sociedad sin tertulias. Ya sé que esto es imposible, pero en fin, cada uno tiene sus aspiraciones. Estos cambios profundos que se están produciendo en la sociedad española nos está llevando, nos está empujando, nos está justificando la renuncia a nuestro pasado. Estamos olvidándonos de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestras raíces. Si hoy día en España queda algo de tradición, de raíces, de pasado, se da sobre todo y fundamentalmente en los pueblos, en las zonas rurales, y muy especialmente en Galicia, en las aldeas, miles de aldeas que hay perdidas por todo el territorio, en las montañas, en los valles. Ahí está todavía la esencia de Galicia. Yo lo reflejé efectivamente en el primer libro, que recogía un poco la forma de vida de mediados del siglo pasado, en la posguerra. Claro, aquí cercano donde estamos está situado el Casón del Buen Retiro, y en una de las paredes de piedra hay grabada una frase que dice: todo lo que no es tradición es plagio. Pues bien, por eso, precisamente por la renuncia que estamos haciendo a nuestro pasado, estamos copiando, hemos plagiado prácticamente de todo, y mucho de ese país, de los Estados Unidos de Norteamérica, que supuestamente no es muy bien visto en España, pero les hemos copiado sus costumbres, su cine, sus diversiones, su filosofía, le hemos copiado de todo, su comida, por supuesto, etc., ¿no? Casa de Vecinos, insisto en ello, es o no deja de ser más que una ventana abierta a la sociedad española que tenemos, en la que estamos viviendo. Claro, y el libro es lo que yo he visto a través de esa ventana. Cualquiera de vosotros que hiciera otro libro y se asomara a la misma ventana, a la sociedad en la que estamos inmersos, pues sacaría otro libro diferente y conclusiones seguramente diferentes, y no tiene por qué coincidir. Aunque todos vemos las mismas cosas, ¿por qué no llegamos a las mismas conclusiones? Porque mezclamos lo que vemos con nuestros propios sentimientos, con lo que queremos ver, con lo que odiamos, con lo que amamos, con lo que despreciamos, y al final por eso sacamos conclusiones diferentes de las cosas que son las mismas, las que estamos viendo. A la hora de analizar la sociedad española, yo habré caído en el error que se cae habitualmente cuando se juzga a los demás, cuando se analiza una sociedad, en el sentido de irnos de un extremo a otro, de no ser objetivos. De irnos del extremo de Jean-Paul Sartre, cuando decía el infierno son los demás, y antes que él fue el latino Plauto, cuando dijo aquello de homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre, o giramos 180 grados y nos vamos a la filosofía de Rousseau, aquello de que el hombre es bueno por naturaleza. Pero en fin, no creáis que con estas palabras estoy intentando deciros que Casa de Vecinos es una obra compleja, profunda, complicada, sino todo lo contrario. En todo caso, se puede considerar como un informal análisis sociológico hecho muy superficialmente y con bastante sentido del humor. Nuria ha acertado muy bien al definir la situación diciendo: no se trata de un libro de humor, pero sí de un libro que refleja, como si fuera un espejo, la situación de la sociedad española actual, y que aunque sean a veces escenas de pánico, escenas realmente dramáticas, producen risa, como cuando alguien se cae y a uno le produce risa, y naturalmente al que se cae no le hará ninguna gracia, ¿no? Y eso lo que ha explicado Nuria con un matiz más, en el sentido de que no solamente se pone de manifiesto situaciones que causan risa, aunque sean dramáticas, y también la cantidad de sinsentidos que se producen en la sociedad española. Respecto a los personajes, como siempre se pregunta lo mismo, ¿son personajes reales? Pues en cierta forma sí. Primero porque es muy difícil inventarse completamente un personaje de arriba abajo. Cuando escribimos, pues siempre pensamos en alguien, o nos da la idea alguien, nos inspira a alguien a la hora de dibujar un personaje. Yo en cada uno de esa media centenar de personajes que se desfilan por la obra, le he dado como una obra de teatro, he querido darle como un papel
que él se identificara, que personalizara una tendencia, una acción en la sociedad, etcétera, etcétera. Y empiezo, voy a referirme a algunos de ellos, empiezo por decir, los que lean el libro lo verán, que reflejo lo que es la realidad de las reuniones de vecinos, sobre todo cuando son casas con vecinos bastante numerosos, esas reuniones interminables, inacabables, ineficaces, donde todo el mundo se enfrenta a todo el mundo, donde todo el mundo repite las cosas 17 millones de veces y en vez de decir yo pienso como Pepe, pues también lo repite otra vez él, unos por activa, otros por pasiva y otros por perifrástica. Se repite y se deja repetir y cuando han pasado un montón de horas no se llega a ninguna conclusión porque es imposible ponerse de acuerdo. Por cierto, en una de estas reuniones interminables, uno de mis personajes se muere de aburrimiento sencillamente, una reunión que no acaba nunca y el hombre allí sentado en una de las filas, cuando le tocan para saber qué opina de un tema, pues se cae al suelo porque está muerto de aburrimiento. Hay otro vecino que también se me muere, en este caso de hambre, porque es un escritor, es un poeta. Es decir, la situación de la literatura en España y creo que se da en todas partes del mundo, es una situación muy compleja, primero porque está disminuyendo la venta de libros, después porque hay solamente una minoría, pero una minoría de escritores los que se ganan la vida vendiendo libros, escribiendo. La gran mayoría tiene otras profesiones, otras ocupaciones y tiene otros ingresos por otra parte. Si solo vivieran de escribir, les pasaría lo que al personaje de mi obra, se morirían de hambre. La vecina china a la que Nuria se refería antes, efectivamente, yo le llamo en el libro La vecina exquisita. El primer título que le puse al libro era La vecina exquisita, porque pensé que esta china y su hija iban a protagonizar más la historia, pero al final, según iba escribiendo, otros personajes tenían más protagonismo y al final no le llamó la china. Yo no le llamé La vecina exquisita. Lo que yo pretendía al escribir esto es intentar decir cómo nos ven los extranjeros, sobre todo extranjeros de culturas bastante diferentes de la nuestra, como la China, con qué ojos, qué piensan y cómo nos ven a los españoles de cómo somos y de cómo nos comportamos. Y hay un afilador, también ha hecho Nuria referencia a ello, un afilador ambulante, este es el personaje gallego, uno de los principales, afilador de los de antes, de los que iba con su profesión ambulante, con el chifre sabéis que es ese pitido que sonaba, ese sonido que produce ese sonido característico que indicaba la presencia de afiladores en un barrio, en una zona concreta. A través de este afilador ambulante que transforma la industria ambulante del afilado, al final se acaba convirtiendo en un pequeño negocio, en un vaciador donde se arreglan cosas, se afilan cosas y antes también se arreglaban paraguas, supongo que ahora no, porque los paraguas ahora son muy baratos. Pero a través del afilador he querido poner de manifiesto la situación y las características de los gallegos dispersos por todo el mundo, o sea, gallegos dispersos por todo el mundo, por supuesto por toda España y en otros muchos países y, por supuesto, muy especialmente en América del Sur. Gallegos que han demostrado siempre ser personajes muy trabajadores, muy constantes, trabajadores ejemplares. Entonces, a través de este afilador gallego he querido poner de manifiesto esa situación de la diáspora gallega dispersa por todo el mundo. La situación en la sociedad española actual se da la circunstancia de que estamos envejeciendo. Hay cada vez más gente mayor. Ya gente de 60 años ya se le considera un joven prácticamente. Hay mucha gente de 60 años, mucha gente de 70 años, mucha gente de 80 y mucha gente de 90 y está creciendo el número de centenarios. Se da una circunstancia curiosa que yo estoy observando y es que muchos de estas personas muy mayores están pretendiendo vivir como no pudieron vivir cuando tenían 20 años, porque entonces no estaba permitido. Lo que pasa es que es un poco ridículo el que a los 80 o a los 90 años pretendas vivir como cuando tenías 20, porque no casan, los conceptos no casan. Y lo he puesto de manifiesto en un grupo de
de gente muy mayor con los que coincidí en un balneario en Lobios, en Orenses, en la frontera ya con Portugal, y allí les vi cómo se movían, cómo se desarrollaban, y era realmente a veces un poco lamentable haber visto a un octogenario, casi nonagenario, contando chistes verdes y luego explicándolos, pues es un poco lamentable. Pero se da esto en la situación, tal. Luego, no sé si tiene un poco la culpa, claro, el inserso. Esta gente además viaja, que no había viajado a veces en su vida, y ahora hay mucha gente mayor que viaja con el inserso o con otras agencias de viaje, que a mí me parece bien. Lo que no me parece bien es que siempre que pinten a un viejo le pongan cara de imbécil riéndose. No sé por qué se tienen que estar riendo los mayores, pues se reirán o no se reirán en función de otras cuestiones, pero no esa publicidad idílica que me recuerda a la Nancy Reagan, la mujer del presidente Reagan, ¿os acordáis? Siempre que aparecía el presidente en pantalla estaba con una cara de boba mirándole, que era un poco ridículo aquello. Pues igual me parece esto. Cuando la situación del paro, de crisis que estamos viviendo en España también la reflejo en el libro. Cuando hablamos de los 4 millones, o pensamos en los 4 millones no sé cuántos que hay parados, pues a veces estamos identificando esos números de parados con trabajadores manuales, con peones, etcétera, y quizás se nos olvida, que Nuria también lo apuntaba antes, quizás se nos olvida que hay grandes profesionales, buenos profesionales, directivos de empresa, directivos de instituciones, que se han quedado en el paro, igual que los trabajadores manuales, absolutamente sin nada, que no tienen nada. No sé qué situación es la peor. En ocasiones me inclino por pensar que casi es más dramática esta situación de las personas que lo han tenido todo y ahora no tienen absolutamente nada. Yo personalizo esto en un personaje que es un antiguo empleado de banca, de estos empleados de banca que les han jubilado demasiado pronto y que se encuentra en una situación difícil, después de tener durante muchos años unos ingresos importantes, se queda pues sin nada, con una pensión pequeña, y entonces tiene que dar un rumbo radical a su vida, tiene que orientarse de otra manera porque se supone que le queda mucha vida por delante, tiene que pensar qué se va a hacer. Yo, para que pueda pensar este personaje, lo meto en un monasterio que hay en Las Batuecas, que está en el sur de Salamanca, cerca de Cáceres, al lado de la Alberca, al lado de las Urdes. Le meto allí porque estos monjes son carmelitas descalzos y tienen hospedería para hombres que quieran ir, solo hombres, que quieran ir. Entonces, allí el hombre razona, piensa y tiene tiempo para pensar. Y de paso me sirve para contrastar, para que la gente se dé cuenta que en medio de esta tecnología, de este mundo tan avanzado que vivimos, hay un grupo de personas, y supongo que hay muchos en otros muchos sitios, que viven como se ha vivido hace cientos de años. Yo estuve en ese monasterio, por eso lo cuento, estuve unos días en un momento en que la empresa en la que yo estaba teníamos problemas de todo tipo y por supuesto problemas económicos, y entonces estábamos todos los socios dándole vueltas a ver qué hacíamos de cara al futuro. Yo me fui allí, me aislé unos cuantos días y por eso conozco el monasterio por dentro y lo cuento ahí. Y creo que es simpático leerlo. Recuerdo el primer día que llegué, la cena de esa noche eran 2 cazos de puré de patata y no sé qué más tenía mezclado, y un vaso de agua y un trozo de pan. Esa es la cena, así de frugal. Pese a eso, cuando acabó la cena, estábamos en el refectorio 12 o 14 personas, todas muy mayores, de luego eran mayores que yo, salvo un par de ellos. Entonces, al final de la cena, se levanta el padre prior, que estaba ahí en un rincón de la mesa, y pronuncia unos latinajos y posteriormente empieza a dar gracias a Dios por todo lo que tienen, por todo lo que les da, por la forma en que viven, por no sé cuántas cosas más, gracias a los bienhechores del monasterio, etcétera, etcétera. Y yo me quedaba asombrado. Yo supongo que se me abrían los ojos cada vez más, puesto que yo había visitado el monasterio las horas antes. No tienen absolutamente nada y todo es pobrísimo. Y allí en el refectorio que estábamos, estaban las paredes húmedas con una plancha de plástico así de 1,5 metros para evitar la humedad y no sé cuántas cosas más. Entonces, sin embargo, aquella gente estaba feliz y daba gracias a Dios por todo lo que tenían y todo lo que les daba. Me acordé después de una frase de Teresa de Calcuta cuando dijo
que la pobreza es la libertad absoluta. Estos señores lo estaban ya practicando, es decir, no tenían nada, carecían de todo, pero sobre todo lo que no tenían eran necesidades, vivían y viven felices. Antes Nuria ha hecho también referencia a esos negocios, esos comercios que hemos tenido siempre en nuestros barrios y que han desaparecido, es decir, la lechería, ya no hay lechería, las cacharrerías, panaderías, bueno, panaderías han desaparecido, han vuelto a aparecer, se ha vuelto otra de moda, etc. Antes, cuando el ama de casa salía, porque entonces, no digo ahora, que hay por ahí alguien que me puede decir que sí las amas de casa, no, antes las amas de casa se dedicaban solo a la casa, ahora ya sé que no, pero cuando el ama de casa salía a comprar, iba a la lechería por leche, a la panadería por pan, a la bodega por vino, etc. Y hoy día todo eso se compra unificadamente a la vez en el hiper o en el súper. Y por tanto, todos esos negocios pequeños que existían han desaparecido. Yo lo personifico en una droguería. La droguería, como sabéis, como conocéis, igual que yo, o mejor, salvo a una excepción que exista, han desaparecido. O sea, eran negocios prósperos, negocios que iban bien. Yo pongo el ejemplo de ese barrio que describo, de una droguería que era un punto de referencia en el barrio, que tenía varios empleados y que al final se fue quedando solo y al final tuvo que cerrar porque estaba perdiendo dinero con el negocio. Uno de los personajes también que además es con el que comienzo la narración, es un motorista al que yo llamo motorista macarra y trafullero. Lo de trafullero ya sé que no está en el diccionario de la Real Academia Española, aunque por lo que he leído estos días ahora van a admitir todo. Es el movimiento de péndulo que tenemos en la sociedad española. Pasamos de un extremo a otro. Los diccionarios anteriores dicen que no admitían palabras malsonantes, es decir, palabras que no eran bien vistas por la Academia. Ahora resulta que parece que van a admitir todo, sea lo que sea. Y dicen en esta última edición que se está presentando estos libros, parece que ahí admiten de todo. Bien, yo he estado como periodista durante muchos años renunciando a escribir palabras, digamos, vulgares que empleaba el vulgo, que empleábamos en la calle, porque no eran admitidas. Y al cabo de los 15, 20 años la Academia a lo mejor los admitía. Por tanto, ¿por qué renunciar a eso? Yo empleo, no es que me prodigue mucho en palabras nuevas, pero en fin, hablo de trafulleros, habla de una novia poligonera, que se lleva, hablo de que el pan estaba un poco gominolo, pues es un pan gominolo que está un poco húmedo, en fin, recurro un poco a ese sistema. El motorista macarra represento en él pues esta juventud desvergonzada, sinvergüenza, carente de formación, que abusa de los demás, que hace todo, que con la moto hace toda clase de barbaridades, etcétera, etcétera. Reflejo también una cosa que ya ha desaparecido, una situación que ha desaparecido, que son las tertulias en las reboticas. Es decir, yo mi primer empleo con 14 años fue de botones en una farmacia, en el barrio de Argüelles, la farmacia sigue existiendo. Era una farmacia de las de antes, de las que hacía fórmulas magistrales. Ahora vas al médico y te da una receta con un producto que ha hecho un laboratorio, pero entonces era el médico el que en la receta hacía él mismo la fórmula del medicamento, 10 gramos de esto, 5 de lo más allá, 20 de no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo a un yerno por ahí, no, está por ahí el yerno, ya no hacéis eso, Antonio, ahora en los médicos, ¿no? Bien, pues entonces sí que se hacía, eran las fórmulas magistrales que en las farmacias elaboraban la receta que cada médico decía, adaptado a cada paciente y a cada enfermedad. Entonces yo he vivido en esa farmacia, había una rebotica, el farmacéutico reunía allí un grupo de amigos y todos los días después de comer pues charlaban de cosas. Reflejo esto aquí más que nada porque es un elemento que ha desaparecido, bueno, que quede constancia de ese asunto. Claro, en las casas de vecinos hay siempre algunos vecinos que se llevan especialmente mal. Yo en este caso personifico el tema en dos mujeres que viven además en pisos contiguos, en el mismo descansillo de escalera, que pasan a ser de las más amigas del mundo a las que más se odian en el mundo. Y la consecuencia, por si fuera poco de esto, pues una de ellas tiene un gato y la otra tiene un perro. Y cuando no se están pegando las vecinas en el descansillo, se están pegando el perro y el gato porque se han escapado. Bien, ya para no entretenernos más, hay otros personajes que a mí me gustan, de los que he incluido aquí, que son tres hombres cuarentones, cincuentones,
coincide en que tienen mal de amores, que les han dejado sus mujeres, sus chicas, o que no les hacen caso. Uno es un catalán, otro es un gallego y otro es un argentino. En el caso del catalán, cuando aparece en uno de los capítulos, habla frecuentemente en catalán, y entonces yo hago una traducción, respeto el catalán, hago una traducción al castellano a pie de página. En el caso del argentino, empleo esas expresiones argentinas tan bonitas, tan apropiadas para hablar de amores, de desamores, de traiciones. Son esas letras que nos transmiten los tangos tan bonitos, que dejan ahí un pozo en el alma. Pues he recurrido a esas palabras y, naturalmente, como yo no sé catalán, pues ha sido Carmen Sánchez Masa, la mujer de un señor que está aquí, que además es mi consuegra, me parece, ¿no? Si no me equivoco, pues yo las cosas familiares me hago mucho lío. Pues me ha ayudado a escribir en catalán. Y luego el argentino es un profesor argentino que vive ahora en Madrid y es el que me ha corregido los textos. Y por último, me alegro de conocer lo que me ha dicho Nuria de ese personaje. Es un libro más que tengo escrito, se titula Relatos de halcones y palomas, y efectivamente uno de esos relatos es digo lo conoce porque Nuria le estoy dando trabajo para que me lea los textos antes y me diga qué opina, ¿no? Y por eso lo conoce. Ese relato es un relato del reloj del abuelo, un reloj de bolsillo que el hombre llevó como afilador, que fue por toda Castilla, afilador que se trasladó con la rueda a Buenos Aires. Entonces es un relato que quizá llame la atención porque, claro, ahí he volcado todo mi cariño, todo mi amor, ya no solo por Galicia, sino por la profesión de afilador. Yo soy miembro de una asociación de afiladores, porque a los nietos de afiladores nos permiten, de la asociación Benchosei. Y no quiero daros más nata. Os agradezco de nuevo mucho vuestra presencia y quedo a su disposición si queréis que os aclare alguna cosa más o que conteste alguna pregunta. De manera que muchas gracias. Bien, antes de poner punto final al acto, tienen ustedes la oportunidad, como les ha dicho el autor, de que le formulen alguna pregunta. Así que este es el momento, aunque se han explicado también tanto Nuria como él, que no sé si hará falta, pero ahí ya veo un señor con la mano alzada. Hay dos. Sí. No, yo más que plantear alguna pregunta, porque no vengo a poner dificultades al escritor, lo que quería era felicitarle sinceramente por este tercer libro, que me ha parecido muy ameno. Muchas. Sí, la otra persona. Pepe, muchas gracias, pero si escribir es fácil, escribe todo el mundo. Si hasta Belén Esteban ha publicado un libro que es líder además en ventas, es líder en ventas, ¿eh? No creas que eso de la diversión es tan fácil, querido amigo. Vamos a ver, yo me divierto a veces según en qué capítulos, en qué cosas. Escribir es como un vicio, evidentemente, como puede ser fumar o puede ser, yo que sé, otra cosa. No, o sea, el libro, cada uno tiene su... Es como si preguntas de tus hijos quién te gusta más. Pues es que es difícil de decidir. Hombre, el primer libro, Un ruiseñor en la abadía, habla de, en realidad es mi niñez proyectada sobre unas circunstancias especiales, sobre unos personajes. Martina es un libro, yo qué sé, es un libro de amores, de traiciones, de celos, que son esas situaciones en las que uno siempre se enfrenta a ellas, especialmente en la adolescencia. Casa de vecinos es otra cosa diferente, que tiene un poco de todo, como decía Nuria, no es una sola historia, son muchas historias. Luego el cuarto se titula Relatos de halcones y palomas. Ahí lo tengo hace tiempo terminado y lo estoy revisando, cosa que no me gusta nada revisar porque es muy aburrido, pero
de alguna forma Nuria lo ha leído y Nuria es demasiado prudente para decirme que hay algunas cosas que no debo publicar, porque de alguna forma no sé si he querido pasar factura a algunas faenas que algunos compañeros he tenido y creo que eso lo voy a acabar quitando. Perdón, había... Sí, aquí antes otra pregunta. Me ha interesado mucho lo que ha dicho usted de cómo imitamos, qué podemos hacer para eso. Poco. Vamos a ver, primero la referencia que hace usted a Capmany me parece fantástica. Era un brillantísimo editorialista que le daba prestigio al ABC, le dio prestigio al ABC en la columna que tenía durante muchos años. Era un tío fantástico, fenomenal. Es una pena que haya desaparecido, porque además en esta época tan convulsa que estamos viviendo, vendría muy bien su consejo, esa gracia que tenía para decir las cosas. Después, es difícil evitar los anglicismos porque proceden de un mundo más avanzado tecnológicamente que nosotros e imponen sus palabras. Incluso, ¿cómo se dice ahora? El selfie, las fotos, es autofoto, en realidad deberíamos decir autofoto, pero ¿quién cambia la terminología mundial que imponen los países que están más avanzados? Como supongo que nosotros, cuando éramos un imperio dueño de medio mundo, pues imponíamos, y creo que es así, por ejemplo, en los nombres yo no entiendo de nada de barcos y de embarcaciones, pero parece ser que muchos de los nombres de marinos, de los barcos, de las embarcaciones, tienen origen español, porque era entonces España el imperio y acaba imponiendo esa palabra, ¿no? De manera que poco podemos hacer, porque se impone... Luego, esta internacionalización a la que estamos sometidos se acaba imponiendo un idioma y está claro, nos parezca bien o nos parezca mal, que se ha impuesto el inglés, porque además es necesario una lengua común para entenderse, ¿no? Para su curiosidad, las palabras que más se utilizan allí españolas en Estados Unidos las han copiado y dicen calabuz. Calabuz es un referente calabozo. Y el otro es loco, y dicen loco, y la otra borracho. No, lo que pasa es que en Estados Unidos, primero, dentro de su enorme poderío, el castellano le hace gracia. Primero, medio país de Estados Unidos, si usted va a Estados Unidos y se va a un hotel, la guía telefónica está mitad en inglés, mitad en castellano, en Estados Unidos, está muy arriba, no solamente es el sur. Y por tanto, a ellos les hace gracia el castellano porque es su otra lengua, ¿no? Incluso es su otra lengua por encima del francés, que hay que reconocer que ha perdido mucha fuerza en el mundo. Hace no mucho tiempo, era el francés el idioma diplomático. De Gaulle, el célebre De Gaulle, presidente de la República Francesa, negó la entrada, no quiso, pese a que había estado viviendo en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Él negó la entrada al Reino Unido en Europa. Yo creo que fundamentalmente porque sabía que la entrada del Reino Unido en Europa significaba desplazar el francés y darle predominio al inglés, como realmente ha ocurrido. Yo quería preguntar, sobre una pregunta que han hecho por atrás. ¿Hay alguna diferencia entre divertirse y disfrutar en el escribir? ¿Hay alguna diferencia? Me lo has podido preguntar luego en casa, oyes, para no hacerme pensar. Disfrutar y divertirse. Hombre, yo, dentro de que son términos bastante sinónimos, yo creo que disfrutar es más espiritual, más profundo, más íntimo, y divertirse te puedes divertir de borrachera, de no sé cuántas cosas, y estar divirtiendo, pero realmente aquello, a lo mejor hasta no lo estás pasando ni bien, ¿no? Quería conocer si contempla la posibilidad de la poesía, escribir poesía, si la mujer y lo que le echa. No, ya me lo han preguntado en otras ocasiones y me da miedo escribir poesía. Creo que es para mí la forma más perfecta del lenguaje, la forma más perfecta de expresarse, especialmente los sentimientos, es la mejor forma de expresarse, pero me da miedo. Yo empecé escribiendo poesía, pero claro,
como la canción aquella, ¿quién a los 15 años no? Pues eso, a esa edad yo empecé escribiendo poesía, incluso antes, pero me da miedo. Alguno de mis críticos ha dicho que en realidad yo soy un poeta, pero me da miedo escribir poesía. Y me parece la forma más perfecta de expresarse, especialmente cuando está hablando de sentimientos, pero no soy capaz. Y ya no tengo edad para empezar de cero en ese sentido. Bien, pues no hay más preguntas, así que ponemos aquí punto final al acto. Muchas gracias a todos por su presencia.